tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, hoy excepcionalmente un horario un poco más tarde. Sí, pero aquí estamos para platicar de temas públicos, temas políticos, en una semana marcada, Belén, por lo que fue la glosa ciudadana, por lo que fue este ejercicio de rendición de cuentas del gobierno del Estado. Bueno, de rendición de cuentas con comillas, ¿no? Sí, porque yo creo que sigue teniendo la glosa ciudadana, la famosa glosa ciudadana, sigue teniendo muchos asegúnes, no sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Cómo se eligen a quien habla, a los presentes, por qué unos representantes y otros no, por qué no hay, digamos, mayor representación en términos sociales, incluso de clases económicas, parece que es más bien una élite. Sigue teniendo muchos asteriscos este ejercicio, pero en los momentos en los que estamos en el país, pues mejor que exista que no exista. No, totalmente de acuerdo. Y además porque es un buen pretexto para irla perfeccionando. Digo, antes no existía, hoy existe, vamos mejorando sin duda alguna este ejercicio. Llevan 4 años y no lo han perfeccionado. Llevan 4 años. Sí, bueno, y ¿sabes qué, Enrique? El reclamo de sobre todo que no quede en este ejercicio de reunión de comentarios, de opiniones, pero hasta ahí, no hay terminando, no hay un seguimiento, que es lo que hace falta, ¿no? Sí, yo creo que hace falta seguimiento, transparentar cómo le haces para elegir a quién está ahí, quién pregunta, que en realidad los que preguntan tengan el mismo tiempo que los secretarios que responden, para hacer réplicas, contrarréplicas, es decir, le falta mucho para hacer un ejercicio. Creo que en esta ocasión hubo más, si estás de acuerdo conmigo, Belén, hubo más críticas en algunos temas que son claves. Por ejemplo, la seguridad. Qué bueno, el gobernador cuando habló en su mensaje, que te acuerdas que aquí estuvimos escuchándolo a la hora de Perspectivas, no dijo nada de seguridad, parece que no es un tema importante para los jaliscienses. Tampoco habló de corrupción en su momento. Y creo que qué bueno que salgan esos 2, 3 temas en la glosa, que se lo pregunten al gobernador y que él tenga que dar explicaciones en la materia, ¿no? Claro, y además, como bien lo mencionabas, Enrique, el tema de los invitados, que sean realmente cuestionamientos puntuales, directos, y que realmente, decirlo así como con todas sus palabras, que logren meter en aprietos al gobernador, ¿no? Porque tampoco se trata también como el formato no está fácil de meterlo en aprietos, ¿no? Porque tiene tiempo para responder, están todos los secretarios. Tampoco es fácil hacer un cuestionamiento que lo meta en aprietos realmente en este tipo de formatos. Y no por meterlo en aprietos, por meterlo, para que explique mejor. Exactamente. Fíjate, y no quiero que me salga el nacionalismo jalisquillo, pero sí tengo que decir que el hecho de que de 4 de los 15 que preguntan son de aquí y 11 son de la Ciudad de México me parece injustificable, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que esa idea de que los mejores están en México, ¿cómo va a conocer mejor alguien de la Ciudad de México, por más académico y especialista que sea, va a conocer mejor la realidad jalisciense que nosotros, que estamos aquí? Es un ejercicio de rendición de cuenta para los de aquí. Entonces creo que me parece que Carolina Toro, la subsecretaria de Planeación, tiene mucho trabajo que hacer. Sin para que duda alguna. el 5º año sea un buen ejercicio y también, hay que decirlo, y lo platicamos con Augusto Chacón, para que vuelva al Congreso el gobernador del Estado, claro, y enfrente algunas críticas de nuestros representantes, de los diputados, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues lo que ya decíamos, instaurar algún mecanismo interesante, puntual, para dar seguimiento a todo lo que ahí se plantea. En este contexto, Enrique, que estamos hablando del 4º informe de actividades de Jorge Aristóteles Sandoval, pues ya surge sin duda alguna el ingrediente político, ¿no? La evaluación del gobernador, qué cuentas está dejando este Estado, pero también políticamente los jaliscienses, cómo evalúan el trabajo del gobernador, cómo perciben el Estado. Hemos hecho hoy una recapitulación de algunas tendencias de voto y vamos a empezar primero con las calificaciones a Jorge Aristóteles Sandoval. Nada más una cosa, no es tendencia de voto, esta es la calificación, la aprobación del gobierno de Aristóteles Sandoval, y hay que decir que estas encuestas, estos datos vienen de Mural, de Grupo Reforma. Todas las gráficas que aquí le vamos a presentar, todas son de Mural, de Grupo Reforma, para dar, ¿no?, la cita. Aquí está cómo ha variado la aceptación del gobernador del Estado de un máximo de 6.8 en agosto de 2013, plena luna de miel, 120 días de gobierno, es decir, es un momento pues hasta natural que esté en esos niveles, pero si te fijas, de esa fecha, ahorita solo ha perdido 0.2, está en 6.6, está bien calificado el gobernador, incluso cuando salió esta encuesta se escuchó por ahí que habrían champañas y vinos tintos y todo ahí en Casa Jalisco, no se imaginaban que iba a salir en esos niveles. A mí la gente cercana al gobernador me decía que no se imaginaban eso, que se imaginaban un poquito más abajo, pero yo creo que como siempre las encuestas, por eso dicen que son como los bikinis las encuestas, ¿no? Ándale, es la primera vez que no sé, eso, porque enseñan mucho, pero esconden lo importante. Ah, claro. ¿No? Bueno. Y esto es lo que sucede con muchas encuestas. 6.6 puede ser una calificación
muy buena, pero si lo metemos con por qué califican positivamente al gobernador, te vas a dar cuenta que son por cuestiones que lo puede hacer cualquier gobierno. Por ejemplo, entregar mochilas. Es lo que más recuerdan los ciudadanos. Cuando les preguntan, oye, ¿por qué recuerdas o por qué te hace positivo el gobierno de Aristóteles? Porque entrega mochilas y útiles. Entonces, es una aceptación, desde mi punto de vista, muy vacía. Claro. Hueca, no tiene sustancia. Es una, oye, pues ¿cómo calificas al gobernador? Bien, relativamente, pero no hay pues demasiado temas de seguridad, combate a la corrupción y demás temas estructurales, ¿no? Totalmente. Y bueno, otra gráfica que tenemos del gobernador es el nivel de aprobación o desaprobación. Y ahí lo vemos, ¿no? Que esta si ve Peña se echa para atrás, ¿no? Porque pues, Peña Nieto trae 12% de aprobación en la misma. Tremendo, totalmente. Y Aristóteles 56%. Otra vez, la desaprobación, el 41%, es una desaprobación muy ruidosa, una desaprobación que se manifiesta al gobernador del Estado, que quien desaprueba al gobernador lo platica en un café, lo platica con sus amigos, queda claro, ¿no? El 56% es más bien una mayoría que aprueba más silenciosa, si te fijas, ¿no? Eso yo creo que el análisis que tendrían que estar haciendo en Casa Jalisco más que andar festejando los resultados, ¿no? Así es. Y bueno, vamos ahora también a revisar, ahora sí, la tendencia de voto, porque fíjate, me llamó la atención, digo, no tanto que me llamó la atención, pero curiosamente el periódico Mural publica en el contexto de este cuarto informe de actividades su tercera encuesta que publica en lo que va de la administración de Enrique Alfaro. ¿Y por qué ligamos a estos dos personajes? Bueno, porque prácticamente han sido los dos personajes políticos que hemos tenido como más presentes. Sí. Y también porque, bueno, se le menciona a Enrique Alfaro como el claro sucesor de Jorge Aristóteles Sandoval. Con base en las encuestas, hay que decirlo, la primera de ellas que se publica es en febrero de 2016. Hay que ver los careos, creo que aquí creo que los careos son los que están, sí, exacto. Ahí están los careos. Esta fue la primera que se publicó, Enrique, en febrero de 2016, sí. Es decir, estamos hablando del año pasado, cuando apenas tenían algunos meses de haber ingresado las administraciones municipales, ¿no? Sí, ahí está clarísimo, ¿no? Esto es hace un año y la ventaja ya era de 35 puntos con relación a Arturo Zamora, que por cierto no ha crecido nada. Ahorita vamos a ver los resultados de la encuesta de ahora, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Medir cómo ha evolucionado o no esta preferencia hacia la figura de Enrique Alfaro. Ahí eran 35 puntos y hay que decir que Enrique Alfaro solamente llevaba 4 meses gobernando. Así Porque esta se levanta en enero y Enrique Alfaro toma posesión del cargo de alcalde de Guadalajara el primer día de octubre de 2015. O sea, estamos hablando de que se supone que este era el momento donde Enrique Alfaro estaba más arriba en términos digamos, pero si vemos la otra encuesta, y bueno, no sé si la tenemos para mostrarla, pero si no la comentamos, hay que decir que la de octubre de 2016. Octubre, pero si nos vamos hasta la que se acaba de publicar, que es en febrero, febrero de 2017, ya vemos que prácticamente Enrique Alfaro se va hasta los 61% de intención de voto. Y en el caso de unos careos alcanza hasta el 67%. Estamos hablando de una ventaja muy importante. Así es, porque en estas encuestas de Mural, Enrique, si vemos la de febrero de 2016, febrero de 2017... No, 51%. No hay mucha variación. No. Quizá lo que sí varía, y hay que decirlo, la presencia de Miguel Ángel Martínez. Digamos que el que consideraban todavía el año pasado como mejor candidato del PAN era José María Martínez. Sí. Hoy, a quien se le está viendo de una manera mucho más clara, digamos, es el presidente, ¿no? El presidente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez. A ver, sí, prácticamente, o sea, Alfaro tenía 52% y pasa a 51%, perdón, corrijo, no 61, 51%. Así es. 17% Arturo Zamora, 9% Miguel Ángel Martínez. Yo no haría un análisis demasiado detallado del PAN porque creo que en realidad lo que están compartiendo José María Martínez y Miguel Ángel Martínez es el voto duro del PAN, de los huesitos, 8-9%, lo que sacó Alfonso Petersen en Guadalajara, ¿no? Que es 9%. Es decir, está más o menos en los huesitos, en el voto muy duro del panismo. Lo que sorprende son dos cosas. Una, la buena aprobación del gobernador no le traslada ningún tipo de apoyo a los candidatos del PRI. Es decir, lo que vemos es que la marca está golpeadísima. Totalmente. 17% PRI, 17%. Estamos hablando del nivel más bajo que yo recuerdo, ¿eh? Incluso peor que en el 95, incluso peor que las derrotas de Zamora, de Agrana. El hecho de estar en una, digamos, que la marca valga tan poco, 17%, hay que recordar que el PRI es el partido con más voto duro que hay. Siempre, históricamente, ¿no? Y lo que sorprende también es que Movimiento Ciudadano, ya como marca, ya no Alfaro,
un movimiento ciudadano, tiene 36 puntos, 36%. Es decir, ya como marca es el partido hegemónico de este estado, ya como marca de acuerdo a esta encuesta. Y lo con segundo, un buen tramo por 19, arriba del PRI y del PAN. Casi, ¿no? casi 20 puntos. Así es. Y en el caso de Enrique Alfaro, lo que es interesante es que si bien cuando sacó Mural la calificación de Alfaro como alcalde, nos dimos cuenta que su administración no está bien calificada o no está tan bien calificada cuando nada más lleva un año de administración. Está en 6.1, incluso por debajo de Aristóteles Sandoval, que tiene 6.6. Pero lo sorprendente es que no le pega en su intención electoral. Porque si te fijas, tiene 52% en febrero del 16 y tiene 51% en febrero del 17. Es margen de error. Ese 1% puede ser uno para arriba, uno para abajo. Y eso quiere decir dos cosas muy interesantes, Belén. Por un lado, está claro que la ciudadanía está pidiendo cambio. O sea, está pidiendo cambio y eso queda, si suman los votos de continuidad versus cambio, está clarísimo que está pidiendo cambio. Y lo segundo que me parece interesante es que no hay necesariamente una relación directa entre la gestión administrativa y la intención de voto. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Enrique Alfaro nos ha dejado muchos pendientes en materia de seguridad, calles, servicios, generó muchas expectativas. Pero aún así, creo que le puedo dar el beneficio de la duda y apostar por él para 2018, ¿no? Y el caso contrario, como ya lo explicabas, del gobernador, con una buena evaluación de su gestión, pero que no se está reflejando en la preferencia electoral para su partido. Es decir, ambos pareciera que no le están sumando o restando con base en el trabajo que están haciendo actualmente, lo cual es un fenómeno bastante interesante, ¿no, Enrique? Sí, yo creo que nos habla de un votante, yo creo que muy sofisticado, que ya divide mucho, que dice, bueno, apuesto por este para Congreso, apuesto por este para gobernador, para presidente municipal, que recibe mucha información y creo que se ha sofisticado muchísimo el votante, y más partiendo de la idea de la metodología de la encuesta que hace Mural, que sobre todo atiende a gente que está informada. A mí me hubiera gustado, y ojalá lo hagan en próximas aventuras demoscópicas, Belén, que metieran a Kumamoto. Bueno, venía por ahí viene como personaje, ¿no? Un careo metiendo a PAN, Kumamoto, Alfaro y alguien del PRI, a Zamora. Es interesante porque siento que ahí sí le rebajaría algo a la potencia de marca de Enrique Alfaro. Porque sí creo que dentro del discurso antisistema, el más antisistema de esos tres, obviamente es Alfaro. Pero si metes a Kumamoto, habría alguien que, digamos, lo rebasa por ese lado. Ahora, veríamos hacia en dónde sería interesante medir a Kumamoto, si en la alcaldía de Guadalajara o a la gobernatura. Zapopan, yo diría. O a Zapopan. Alcaldía de Zapopan. Pues bueno. Pero bueno, o sea, yo creo que es ahí. Aquí se lo preguntamos, Belén. Sí, cuando hicimos personaje, ¿descartas ir a la alcaldía de Zapopan? Nos dijo, no. Que no, claro. No descarto nada. Y yo creo que después de este tiempo, menos, ¿no? Por eso sería interesante que lo encuesten. Ya lo encuestaron para la alcaldía de Zapopan y salió muy bien calificado, muy bien posicionado. Arriba que incluso que Pablo Lemos. Para la gobernatura estaría interesante que lo midieran. Vamos a ver este joven, sin duda alguna, con muchas, pues no sorpresas. Yo creo que desde que inició su trayectoria se veía que venía ya con todo muy congruente. Yo creo que eso es lo que le está premiando. Bueno, la pausa. Enrique, todo un tema, gasolinazo. ¿Usted ha pensado en ampararse en contra de esta medida? Bueno, pues hoy le tenemos toda la información. Con esto regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas y bueno, 2017, Belén, ha estado marcado por el gasolinazo. Hijo, ¿cómo nos ha pegado este tema de la gasolina? Se refleja directamente en el tanque, en el gasto. Me parece que como pocos es de verdad estos incrementos que los sientes sí o sí, ¿no? Y hay muchas resistencias al gasolinazo desde la calle, manifestaciones, ha habido protestas también institucionales buscando revertir el IEPS en los congresos, muchas alternativas, pero también está la vía jurídica, que se ha explorado muy poco, ¿eh? Sí, hemos sobre todo pues planteado aquí si el amparo procede o no ante este llamado gasolinazo, y por ello hemos querido invitar a Raúl Rivera, abogado especializado en amparos de la Academia de Amparos, además de Jalisco. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar por nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Platícanos, a ver, ¿es factible ampararse contra el gasolinazo? Bueno, se han promovido alrededor de 1,800 amparos. Wow. De los ¿En Jalisco? cuales no, a nivel nacional. Okay. De los cuales la semana pasada se desecharon 80 amparos en la Ciudad de México. Tenemos 2 juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que son los encargados de analizar y revisar estas demandas de amparo. La mayoría se están manejando
en la Ciudad de México, pero también tiene que ver mucho el planteamiento que hagan los abogados, ¿no? Respecto de las demandas de amparo y qué es lo que se está combatiendo. Recientemente se promovió un amparo que se manejó en las redes sociales, lo traigo aquí por si lo quieren ¿Como compartir. un amparo colectivo? No, hicieron una demanda de amparo ¿Sí? impugnando el acuerdo que se emite para los efectos de las alzas de precios, donde se autoriza a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Competencia Económica a la alza de las tarifas de la gasolina, ¿no? Y se promueven los amparos, muchos amparos se desecharon porque la finalidad del amparo es que se restituya el derecho fundamental violentado. Sí. Al respecto, el juzgado de distrito, el segundo juzgado de distrito y que ha desechado las demandas, ha establecido que no hay una forma de restituir ese amparo, ese derecho fundamental al gobernado. Por lo tanto, desechó por notoriamente improcedente las demandas de amparo. Pero no tanto por la sustancia, sino porque, digamos, regresarlo es inaplicable. Sí, yo quisiera saber cómo se puede amparar. Hay muy excelentes amparistas en Jalisco. Siempre se ha distinguido Jalisco por excelentes abogados. Pero aquí el problema es cómo vamos a solicitar ese amparo y esa protección de la justicia federal. Pero digamos, a mí lo que me queda claro es que si te puedes amparar contra el IEPS directamente como impuesto, o contra qué en específico. Sí, contra el impuesto. Contra el impuesto, Contra el ¿no? impuesto. Aquí la norma general es el acuerdo que emite la Secretaría de Economía y es la que se está impugnando. Y las autoridades responsables es el presidente de la República, el Congreso y las secretarías que están ejecutando. Algo que pudiera ser factible es ampararse y designar como autoridad responsable a los distribuidores de las gasolinerías. Como caso de excepción, analizando los aspectos que nos permite la ley de amparo. Son privados, ¿no? Sí, la ley de amparo nos permite en su artículo 5º, segundo párrafo, en segunda fracción, último párrafo, establece que el particular podrá ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Son los casos de excepción que se manejan en la ley de amparo. Y pudiéramos designar, yo lo he estado pensando, dije, ¿por qué no designar a un concesionario de Pemex y establecer, el problema va a ser, me vas a amparar contra el alza del precio de la gasolina de la que se encuentra enfrente del aeropuerto y tendré que ir con mi sentencia, oye, no me puedes alzar el alza del precio? Ese es un problema que nos estamos enfrentando, un problema jurídico. Sí, que está ocurriendo incluso en algunas gasolineras, Así ¿no? es. De ciudadanos que han Claro, se aquí han tenemos amparado. un antecedente. En un municipio de Colima, el presidente municipal se puso de acuerdo con un gasolinero para no alzar el precio. Son aspectos de carácter personalísimos y es, claro, el propio acuerdo que emite la Secretaría de Economía autoriza a los gobiernos locales y a las autoridades a supervisar el cumplimiento de la alza de precios. Claro. Ahora, licenciado, se ha planteado también qué es mejor o qué procede, los amparos colectivos o los amparos individuales. Usted ya nos decía cuál es la vía a través de los concesionarios. ¿Aplica también amparos individuales, amparos colectivos con esta figura? Yo quisiera ver cómo sería un amparo colectivo si nosotros tres cargamos gasolina, no sé, en federalismo, ¿no? En alguna gasolinería, ¿cómo nos vamos a amparar los tres si el amparo es personalísimo? Entonces, no hay amparos colectivos en este caso. Yo soy de la idea que no. Me llamó la atención que los ayuntamientos aquí en Jalisco presentaron unos amparos. ¿Cuál iba a ser el acto reclamado? No lo sé, la invasión de esfera de competencias. Lo que ellos decían, bueno, yo conocí el amparo, lo que ellos decían es que lo que era injusto e incluso anticonstitucional es que hubiera precios diferenciados de gasolina por estado y por regiones, que eso afectaba la igualdad que tenemos que tener todos los mexicanos. Zapopan, ¿no? Pero a mí me parece que eso es medio, también no me parece un argumento muy sólido, porque lo mismo puede pasar con las tasas de ISR, que quien gana más pues tiene que pagar una tasa mayor u otros impuestos. A lo que me refiero es que a mí también me parecía, incluso yo lo escribí en su momento, que lo iban a desechar y ni siquiera discutirlo, porque aparte la Corte en el tema fiscal suele ser muy conservadora, ¿no? Y es muy estricta. Exacto, Otro de los aspectos, uno dice, bueno, que se vayan 2.500 amparos a la Corte y que se vayan en revisión, se desechan, conoce la Corte y pudiera emitirse la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero la propia Declaratoria General de Inconstitucionalidad establece que en tratándose de materia tributaria no va a proceder. Exacto, ahí está. Entonces, Sí, en es materia imposible. de impuestos no procede, ¿no? Entonces, Vamos a ver qué opinan, abogados, los ciudadanos sobre Claro, este tema. Bueno, ya nos imaginamos, ¿no? ¿Qué opinan? Pero vamos a escucharlos. A lo que he escuchado, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí.
porque de acuerdo a la ley sí es posible lograr ese amparo, o sea, sí se puede. Sí, pues el petróleo es de los mexicanos, pues, y venderlo, pues, a privatizarlo más bien, pues sacarle más provecho a los partidos mismos que el pueblo. No, te repito, no sé qué tan efectivo sea, porque si va a ser como los amparos sobre la tenencia y cosas de esas, que al final de cuentas tienes que pagar todo por junto cuando vendes el vehículo o algo así, pues no sé qué tan efectivo sea en este caso lo de la gasolina. Inclusive creo que no sé si algunos gasolineros tenían problemas para recibir esos amparos y hacer ese descuento. No, yo no confiaría en eso tanto. Sí, si fuese necesario, es decir, si fuera un derecho al cual tuviera acceso, claro que sí lo generaría. Ahí están las opiniones. También es mejor si hubiera ido al Cux, ¿no? Y con los abogados. Ahí seguro más de uno hubiera dicho que se puedan parar. Nos decías las dificultades, abogado, muy complejo en el tema tributario, ¿no? Sí, escuchábamos a los especialistas en materia de amparo de otras ciudades, decían que va a ser muy técnico. Y el amparo es técnico. Sigue teniendo sus reglas muy especiales para manejar el juicio de amparo. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente uno de los aspectos que están tocando los juzgados de distrito es cómo voy a amparar a aquella persona que se siente afectada porque le subieron la gasolina. ¿Le voy a restituir sus $4.50 que me dieron o qué voy a hacer? Claro. Por eso los jueces establecen como causal de improcedencia en las demandas que se desecharon el artículo 61, fracción 23, relacionadas con el 77. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, la causal de improcedencia es de todas aquellas causales de improcedencia que se encuentran dentro de la propia ley de amparo o en alguna otra norma. Y tienen relación con el 77 porque el 77 habla de los efectos de la sentencia de amparo. Restituir la violación alegada. ¿Cómo vamos a restituir? ¿Pagarle a cada uno sus $4 del alza? No lo sé, ¿no? Esta es la problemática que nos vamos a enfrentar. Y una acción de inconstitucionalidad no tendría como impacto precisamente eso, decirle al gobierno federal es inconstitucional ese aumento. La acción de inconstitucionalidad la promueven los partidos, tiene otra figura, otra forma de procedimiento, pudiera ser una controversia. Una controversia. Controversia constitucional. Aquí pudiera darse el caso, pero ¿en qué va a afectar? Cuando hay invasión de competencias o invasión de soberanías de los estados, pudiera proceder la controversia constitucional, ¿no? Pero en este caso diciendo que es un cobro excesivo, porque bueno, lo que sí dice la Constitución en materia fiscal es que los impuestos deben ser proporcionales, progresivos, equitativos. Tal vez a través de esas definiciones que pone la Constitución podrías atacar el IEPS, ¿no? ¿En qué aspecto? De hecho, en algunos amparos es lo que se está atacando, ¿no? La inconstitucionalidad por la equidad tributaria, por la violación de la equidad tributaria que se encuentra contemplada dentro del artículo 31, fracción cuarta. Entonces, eso es lo que se trata de atacar. Vamos a ver qué va a resolver la Corte, ¿no? Estamos todavía en el limbo, desecharon unas demandas de amparo, los abogados presentaron sus recursos efectivos, vamos a ver qué va a resolver, tendrán que resolver los colegiados lo consecuente. Hasta ahora no se ha resuelto ninguno a favor. Ninguno. Porque en la Ciudad de México estaban también un partido político promoviéndolos y habían incluso hasta amparos colectivos, ¿no? Sí. Y habían dicho que habían sido aceptados, pero no quiere decir que fueron otorgados. No. El hecho de que admita una demanda de amparo no quiere decir que se va a conceder el amparo, ¿no? Claro. E inclusive va a haber jueces, de acuerdo a los criterios de los jueces, tendrán que analizar todo el procedimiento y al momento de dictar sentencia van a sobreseer porque sobreviene alguna causal de improcedencia y va a ser infructuoso el juicio de amparo. Porque muchos ciudadanos, abogados, sí se amparan contra el ISR o contra... Claro. Diciendo que es injusto. Claro. ¿Y proceden esos? Sí proceden. La aplicación del ISR es especialísima, ¿no? Por decir, usted lo acaba de decir, ganamos 10 pesos y 20 pesos, pues descuéntale más, ¿no? Oye, tu tasa es de 21 y es tu que tasa no es de equitativo. 25. Bueno, sí, claro, porque ganas más, ¿no? Ampárate. Y si ampara uno, pudiera ser que se pudiera ganar el amparo, pero estamos igual, ¿no? Oiga, el licenciado, en la práctica y en el supuesto caso que se otorgara un amparo, que ya nos ha explicado que es bastante complicado, ¿cómo operaría? ¿Un ciudadano tendría que viajar constantemente con su amparo? Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Lo platicábamos hoy en la mañana. O con tus vales de gasolina por el ¿Cómo le Estado? vamos a hacer? ¿Cómo vas a ir? ¿Vas a ir con tu sentencia de amparo? Oye, estoy amparado contra el acuerdo que emitió la Secretaría de Economía y no me tienes que subir el alza del precio. ¿Sería factible? Sí. Sería factible, pero
muy incómodo, ¿no?, para la ciudadanía. Que en realidad, ahí sí, lo que queda claro, abogado, es que si bien la Corte ha tenido posiciones muy interesantes en muchos temas, de extensión de derechos, libertades, debidos procesos, todo eso, muy garantista, en el caso de los impuestos y el asunto fiscal, la Corte siempre protege al Estado, ¿no? Y sobre todo, que están resolviendo es una determinación de corte político, y eso va a traer consecuencias. Si la Corte se pusiera en su papel, dice, de protector de derechos humanos, ya nos dimos cuenta que en este supuesto no lo van a poder hacer, ¿no? Sí, yo creo que ese es un asunto demasiado complicado, ¿no? Muchísimo. La batalla creo que está para este asunto relacionado en lo político y en lo institucional, no tanto en lo legal. En lo legal. Sí, y ver si se encuentran algunas maneras de que por lo menos pelear algo en lo legal, como ya nos lo explicaba a través de los concesionarios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí viene la alza del comercio internacional, alza de precios a nivel internacional, que estamos sujetos. Y más un impuestote del 37%. ¿Y cómo le vamos a hacer ahí, no? Claro, totalmente. Licenciado Raúl Rivera, abogado especializado en amparos, muchísimas gracias. Muy interesante la exposición. Gracias. Vamos a la pausa. Otro gran tema, alerta de la violencia contra las mujeres a un año. ¿Qué evolución o qué retrasos ha habido? Vamos, con esto regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas, analizando los distintos temas de la agenda pública, y uno que lamentablemente nunca se va, Belén, es el tema de la violencia contra las mujeres. Sí, quisiéramos. Ese tema sigue, ¿no? Claro, quisiéramos que no existiera ni un solo caso y entonces ya no tener que hablar de este tema, pero lamentablemente a un año precisamente de la instauración de la alerta de violencia contra las mujeres en Jalisco, pues pareciera que el resultado no es del todo alentador, y por eso hoy hemos invitado a Guadalupe Ramos, la doctora Guadalupe Ramos, quien es experta en este tema. Guadalupe. Gracias, pues al contrario, gracias por la invitación y por esta oportunidad de diálogo. Aparte, alguien de casa. Sí, entonces, además. Qué bueno que nos visitas. De la Universidad de Guadalajara y el CLADEM también. Guadalupe, hace un ratito declarabas que el gobierno está maquillando cifras, particularmente en el tema de los feminicidios. A mí se me hace un asunto, una cuestión muy grave. ¿Cómo están maquillando estas cifras? Sí, eso es grave y es lamentable, porque ¿qué se ganan? O sea, ¿qué se ganan con decir que disminuyeron los feminicidios, con salir a anunciar que disminuyeron los feminicidios, cuando eso no es real? En todo caso, lo que hay es una ineficiencia en las investigaciones de los casos de asesinatos de mujeres que motivan que sean pocos los casos que se consignan como feminicidios, pero eso no significa que bajaron. O sea, el número de mujeres asesinadas sigue igual o mayor que en años anteriores, ¿no? Si nosotros revisamos el número de mujeres asesinadas en el mismo periodo de la alerta del 8 de febrero a este febrero, un año, en el mismo periodo anterior es similar, fueron 132 del año previo y 132 de este año, 134 de este año de alerta. Pero no todos son feminicidios. No todos son feminicidios, pero estamos hablando de asesinatos de mujeres. Entonces lo que no sería entendible es que baje la proporción de feminicidios de esos 132. Exacto, es lo que o sea, no hay una consignación adecuada que nosotros hemos estado denunciando desde siempre. ¿Y qué es lo que tendrían que haber hecho? Que eso ya cuando se anunció la alerta se estableció esa recomendación, ¿no? Que se dijera, que se revisara el tipo penal de feminicidio y que se revisaran los protocolos de investigación. Tuvieron un año para hacerlo y sigue el mismo protocolo y sigue el mismo tipo penal, ¿no? Y entonces lo que salen a decir es que disminuyeron los feminicidios. No disminuyeron, lo que aumentó fue su incapacidad de investigar los casos de feminicidio. ¿Por qué las autoridades no se toman en serio este tema, Guadalupe? Los casos ahí están, las historias están ahí, las víctimas están ahí. Es decir, no es algo que nos estamos inventando, es un problema social realmente grave. ¿Por qué no se lo toman con la seriedad? Pensábamos, las ilusas o los ilusos, que con esta alerta vendrían a cambiar algunas cosas, pero por las cifras al menos parece que no están cambiando nada. No, justamente esa es la problemática, ¿no? Porque yo creo que lo que sí hay que reconocerle al gobierno del Estado, pues es ese primer paso que dieron, ¿no? Reconociendo la problemática, reconociendo que hay una situación de gravedad y de sistematicidad de la violencia contra las mujeres, porque así lo establece la ley para que se pudiera determinar una alerta de violencia, que esta violencia es grave y es sistemática, y dieron ese primer paso y hay que reconocerlo. Por primera vez se hace, o sea, históricamente se había tratado de ocultar esta problemática, pero ¿qué pasa después? Se anuncia, se dice, pero no hay una estrategia adecuada. O sea, aquí quiero ser muy clara porque no hay un fracaso de la alerta, no se trata de un fracaso
o no se trata de que no sirva la alerta, no se trata también de que no hubo voluntad política. Voluntad la hubo porque anunciaron, salieron a decir que había esta problemática y que se van a hacer acciones. Lo que hay es una falta de entendimiento y de coordinación entre todas las instancias de gobierno, porque no solamente el gobierno estatal, los gobiernos municipales también están fallando en el tema de la alerta. No hay una coordinación, no hay una vinculación entre todas las instancias y tampoco hay una estrategia clara, o sea, no hay una metodología que permita medir y que permita generar políticas públicas, que eso será lo más importante, claro, de prevención a corto, mediano y a largo plazo. Ahí sí estaríamos hablando de reducción. Pero si están más preocupados en preparar informes que digan que todo va bien. Que digan que todo va bien, bueno, pues esas energías se están inútilmente destinando a algo que no tiene sentido. Y en el caso de los feminicidios, Guadalupe, ¿quién está fallando? ¿La Fiscalía? Es en su conjunto. En los protocolos, en todo. Es en su conjunto. Pero si tuvieras que decir, esta parte del gobierno no le está echando las ganas que le tendría que estar echando. Es en su conjunto y te voy a decir por qué. O sea, ha fallado el Congreso de Jalisco porque no se ha tomado en serio hacer una revisión a fondo como se solicitó de todo un paquete de reformas legislativas que se tienen que hacer, incluyendo el tipo penal de feminicidio, incluyendo otros tipos penales que se tienen que revisar, el abuso sexual infantil, que queda ahí hay una problemática grave en relación a las violaciones sexuales de las niñas, de los niños, de los menores, y que luego se consignan como abuso sexual infantil, ya no entran como violación sexual y ya no entran a la aplicación de la norma 046. Eso es muy grave. Es decir, es en su conjunto. Pero hay otras áreas, como bien lo mencionas, en el caso de la Fiscalía, hay una deficiente investigación de los casos de feminicidio. Y esto lo hemos constatado porque nosotros nos dimos a la tarea de decir, a ver, ¿dónde está fallando aquí el problema? Entonces comenzamos a investigar. Nos dimos cuenta que, bueno, primero es que todos los casos efectivamente de asesinatos de mujeres tienen que investigarse como feminicidio, porque así lo establece la norma de entrada. Y a todos ellos les queda claro, tienen que hacerlo. Pero ya al momento de comenzar, primero tienen que elaborar un informe, porque así lo señala el protocolo, y de pronto dicen, no nos da el tiempo, no nos da nada, entonces consígnalo como no es feminicidio, ¿no? Es lo más sencillo. O sea, han decidido... No es feminicidio, mejor es parricidio porque hay un nexo de familiaridad, es su esposo, entonces es parricidio. Cuando no, todos los elementos se hablan de un feminicidio y decidieron por la premura y porque tienen que consignarlo rápidamente, entonces lo hacen como... Es una estrategia velada para bajar los indicadores y mandar un mensaje de que que el trabajo institucional está dando frutos. Sí. Pero sobre todo, mira, a mí lo que me parece muy grave es esto, porque luego yo leía en noviembre, en diciembre, cuando presentan un informe de los avances de la alerta, uno de los temas principales fue la disminución de los feminicidios, y así lo titularon la mayoría de los medios. Milenio que la tuvo en Milenio, sí, disminuyen los feminicidios en el Estado. Eso es grave porque ocultan una situación y eso no va a resolver la situación. Claro. Ahora, que esperábamos también, y lo hemos comentado a propósito de esta glosa ciudadana, me parece, en términos generales, hay dos problemas sociales muy visibles, el tema de los feminicidios y el tema de los desaparecidos. En ambos casos, Enrique, durante esas casi 4 horas que duró la glosa, pues... no escuchamos las voces de las víctimas, que me parece que hubiera sido interesante, familiares de las víctimas, vamos, porque algunas de las víctimas pues ya ni siquiera pueden hablar, Lupita, ¿no? Sí, desafortunado estas omisiones, que no podemos pensar que sean casuales o inadvertidas, o sea, hay una intencionalidad de que las voces de las familias, de que las voces de las víctimas, que las voces de las organizaciones civiles no estén ahí. El gobierno no está acostumbrado a la vigilancia y a la observancia muy de cerca de quienes desde la sociedad civil o desde las familias hacen de su trabajo, ¿no? Entonces, aquí tienen que cambiar el chip, ¿no? Si no lo cambian, si no se acostumbran a esta cercanía, a este diálogo y a sobre todo, transparencia y rendición de cuentas que deben de hacer a la ciudadanía, esto no va a cambiar. Tú hablabas de una voluntad política que se ha observado de parte del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pero también ayer le preguntaban qué tanto se ha reunido con las víctimas, qué tanto las ha escuchado con los familiares y qué tanto realmente hay esta sensibilidad para entender el problema. Y una cosa es el discurso y otra la práctica. Exactamente, totalmente. ¿Tú qué has visto en este sentido? No existe. Y no solamente de él, quiero recalcar, es como en todo en su conjunto. ¿Quién más lo ha hecho? O sea, ¿cuántas veces se han reunido desde los altos mandos de gobierno, del Estado y de los municipios para tratar el tema de la alerta? Es un tema que no interesa, es un tema que no importa. Luego lo mandan a los institutos de las mujeres, ¿no? Luego los mandan a otras áreas como que si fuera un asunto de mujeres. No, el tema de la alerta de violencia contra las mujeres es un asunto de Estado.
y debe tener decisiones de Estado y deben de reunirse para establecer las medidas, los alcances que deben de generar para, ahora sí, que existan estas políticas públicas que puedan tener ese alcance que queremos, ¿no? Y la participación, Lupita, de las organizaciones sociales en este espacio multidisciplinario de la alerta, ¿cómo ha sido la interacción con los gobernantes? Bueno, te comento que estuvimos en un proceso el año pasado en donde quisimos desde la sociedad civil abonar, aportar y fortalecer sobre todo el proceso de la alerta, porque eso es lo que nos interesa. A nosotros no nos interesa estar desde este lado criticándoles todo lo que hacen, no. Quisimos aportarles con elementos muy objetivos desde generar indicadores que fueran indicadores de resultados, impacto, pero no quisieron. Esa es la realidad. Hubo un proceso en que entorpecieron, obstaculizaron, no se avanzó nunca en los acuerdos, en acuerdos que incluso el propio gobernador dio indicaciones muy puntuales que se tenían que hacer y no lo hicieron, su equipo de trabajo a quienes designó para que esto se hiciera, ¿no? ¿Qué es lo que nos quedó a nosotras? Pues solicitar la alerta a nivel federal, se solicitó en noviembre, el 23 de noviembre. O sea, ahorita no colaboran nada con el gobierno del Estado en este tema. No es que colaboremos, o sea, es decir, no hay una mesa de debate. Nosotras estamos desde nuestro espacio con una alerta ciudadana, dando una vigilancia muy puntual de lo que se tiene. Por eso, pero esa mesa previa que había multidisciplinaria ya no está. No está. Y recursos, Lupita, porque se había hablado también de que, bueno, una alerta tiene que ir acompañada de recursos. 20 millones de pesos, recuerdo. Sí, pero además fueron recursos que fueron tomados de otras dependencias para acciones que ya estaban programadas en esas más dependencias y ya estaban destinados esos recursos para esas acciones. Entonces, yo por eso te hablaba de claridad. Tienen que ser muy claros. A esta alerta se le tiene que destinar recursos específicos, porque si no, nunca vamos a avanzar. ¿Dónde está la discusión, cuando se hace la discusión de los presupuestos? ¿Dónde estuvo la discusión sobre el tema de la alerta? No está. No, y es muy poco, son pocos recursos. No, yo creo que eran como 20 millones de pesos. No sé si lo que se destinó en esa primera etapa. Nada. Y se le pidieron a algunas secretarías que redirigieran algunos recursos para el tema, pero prácticamente nada. Y en el caso de los municipios, Lupita, también aprobaron sus reglamentos, algunos de ellos, Guadalajara y Zapopan en específico. ¿Has visto algo distinto en los municipios? Mira, el tema es que cada quien lo está haciendo como así más o menos van con buenas intenciones tratando de hacer algo, pero no hay una coordinación ni entre los municipios, ni entre municipios, gobierno del Estado, ni entre municipios, gobierno del Estado a nivel federal. O sea, la alerta debe ser eso, una vinculación entre todas las instancias para que pueda avanzar y pueda proceder. No existe, ¿no? Entonces, por más que realicen modelos de atención, por ejemplo, cada quien tiene su propio modelo de atención de la violencia, ¿no? Tiene sus reglamentos, tiene sus... O se han ido creando cosas, pero no son significativas que generen un impacto porque no hay esta vinculación. Claro, y además, digo, más allá de los recursos que sin duda algunas son importantísimos, lo que ya planteabas al inicio, crear realmente instituciones o espacios con gente que realmente sea consciente y entienda la problemática de una denuncia de este tipo, ¿no? Y que no sea gente que para evitar la investigación o decir una más, las archivan y no entienden nada del fenómeno. No, y que además están llenos de prejuicios también, ¿no? Nosotras, cuando decidimos hacer esta investigación de a ver cómo es que estaban haciendo los trabajos de investigación de cada uno de los casos de feminicidio, nos encontramos con prejuicios muy fuertes que había entre el propio personal que está, la policía investigadora, y doy dos casos muy rápido, ¿no? Una niña de Lagos de Moreno que fue asesinada por su padre, enmaletada y demás, y todos los argumentos que hacían quienes estaban investigando era que la mamá era drogadicta, que para qué la había dejado a la niña con el papá, que no sé qué, y el caso se consignó no como feminicidio, aún teniendo todos los elementos que había para consignarlo como feminicidio. Y otro caso más que era un suicidio de una chica extranjera. Entonces recibieron la indicación de que se investigara como feminicidio hasta el final, no vaya a ser que fuera un feminicidio, que no fuera un suicidio, y era extranjera, y luego íbamos a tener acá al consulado viendo. O sea, hay un prejuicio, hay toda una cuestión que atraviesa ahí de clase, de muchas cosas que les atraviesa a estos que están ahí porque no han sido capacitados, no son sensibles a estos temas, ¿no? Terrible. Vamos a la pausa, Guadalupe. Cuando regresemos de la pausa, vamos a escuchar también lo que los ciudadanos opinan sobre este primer año de la alerta de género. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas para seguir platicando sobre la alerta de violencia contra las mujeres. Pues escuchamos a los ciudadanos, sus opiniones. Vamos a ver qué dicen.
asociación que cuida a las mujeres, ya sea en acoso, que sea la igualdad entre hombres y mujeres, todo eso. Yo creo que está igual porque todavía existe el acoso en todas partes. Cuando vas en el tren, cuando vas en el centro, en todas partes todavía sientes el acoso de los hombres, no tienen un respeto. Entonces yo diría que sería igual. Sé un poco sobre ello, creo que es algo sobre el respeto a las mujeres, hombres, al género, y en sí es eso. Yo no he notado algo de diferencia, en realidad no he notado la diferencia a partir de que se dijo esta alerta, en sí no. Ok, perfecto, gracias. He escuchado hablar un poco de ella, pero a ciencia cierta no la conozco. ¿Me puedes explicar un poquito? Pues es referente al acoso que sufren las mujeres, ¿no? Acoso, agresiones. Agresiones físicas violencia. O verbalmente o algún tipo de violencia. No tenía idea de que habían implementado ese tipo de ley, pero en mi punto de vista, pues de alguna manera es bueno si en realidad se lleva a cabo de la manera correcta. Pues el acoso, ¿no? Sí, como un muy denominador en redireccionado. todas las opiniones. ¿Por qué tenemos todavía esta falta de conocimiento, digamos, sobre la alerta? Mira, esa es una de las falencias. Qué bueno que hicieron este sondeo porque es significativo. O sea, una de las falencias de esa alerta es eso, el no darle difusión. Y lo establece, las recomendaciones que se hicieron de la alerta es, lo primero es darle difusión, que se conozca en qué consiste. Y que se den a conocer también las zonas de riesgo, ¿no? Se supone que ya las hicieron, ya se detectaron esas zonas de riesgo que existen, pero ¿de qué sirve que las tenga el fiscal, que las tenga el gobernador, que las tengan los presidentes municipales? No sirve que los utilicen, pero también que sea información pública, claro. ¿De qué sirve solamente que la tengan? Claro. Pero si no se aplican, si no se hace algo sobre eso, y si no difunden sobre eso, ¿no? O sea, ahí hablaban sobre el acoso. Es una problemática grave el tema del acoso porque es lo más cercano, es lo que se vive cotidianamente, ¿no? Las niñas, las mujeres que salen a la calle y están pensando en qué ponerse, a qué hora salir, por dónde se van a ir para no vivir el acoso y que hasta ahorita poco se ha hecho al respecto. Pues nada, prácticamente, ¿no? Nada. Yo creo que muy poquito, ¿no? Y que podría quizás ser el origen de un feminicidio. Hemos conocido casos de Guadalupe de situaciones que empezaron con un acoso hacia una mujer y que terminaron en feminicidios. Entonces es importantísimo tomar en cuenta esta parte, ¿no? Claro, y tiene que haber en todas las instituciones reglamentos en contra del acoso. O sea, ahí es cuando ya se empiezan a dar otros mensajes que cambien lo que culturalmente se ha tolerado, ¿no? Respecto del machismo, el que las mujeres se sientan expuestas y objeto para que cualquier tipo las acose, les diga, les señale. Y no, todo eso forma parte de los acosos cotidianos que se ven en todos lados, en el espacio público, pero también en el espacio privado, en las escuelas, en los trabajos, o sea, de manera institucional, y ver de qué manera se tiene que reglamentar y se tienen que generar los protocolos de actuación también para atender y sancionar sobre todo el acoso. El acoso y el hostigamiento, porque son dos figuras jurídicas distintas. Sin pretender salirnos mucho del tema que estamos hablando, de la violencia, de la alerta, pero ¿cómo se puede regular o cómo se puede sancionar el acoso? Ya está, es que ya está tipificado, pero no es solamente un tema de criminalización, ¿sí? Un tema de... O de buscar a los acosadores y meterlos a la cárcel. No es solamente eso, ya están los tipos penales. Son dos tipos penales diferentes. Es el hostigamiento que ocurre cuando hay una relación de autoridad, que son presentes en esos espacios educativos, en el trabajo, y el acoso que se da entre igual a igual, ese se da en la calle, en el espacio público, ¿no? Ya está ese mecanismo jurídico, digamos, pero tampoco se conoce, tampoco se difunde, y cuando se denuncian, las pocas veces que se denuncian, tampoco proceden, porque todo el mundo está, incluso en la Procuración y la Administración de Justicia, no están preparados para recibir este tipo de denuncias. Les dicen, no va a proceder, no es nada, es algo menor, o sea, fue un piropo, fue una cosa, no. O sea, ahí tenemos que cambiar muchos chips en ese sentido, ¿no? Organizaciones ciudadanas son las que han hecho más trabajo en este sentido, ¿no? De alertar a las mujeres sobre el acoso, cómo pueden reaccionar, porque esa es casi que pareciera que ya la única herramienta que nos queda, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú al acosador o a la grosera? Cuando en realidad deberías de tener la protección pues, del Estado también en este sentido. Claro, ¿no? Y ahí el tema fundamental es en relación a la impunidad. Cuando se comience a ver que estos casos se sancionan,
bueno, pues ya no tan fácil se hace, o sea, que entiendan que es un delito, que es la invasión al espacio privado de una persona, a su cuerpo, y que eso se tiene que respetar, ¿no? Va a haber, y quiero aprovechar antes de que se transcurra más el tiempo, va a haber una gran marcha el 8 de marzo, justamente. Es una marcha no solo nacional, es una marcha regional que se está convocando, una marcha de mujeres en contra de todas las violencias, ¿no? Y una fundamental es, por supuesto, los feminicidios, las desapariciones, el acoso, las múltiples violencias que vivimos las mujeres en diferentes etapas de nuestra vida, y esperemos pues que se sumen muchos, también porque este no es un tema en el que solo las mujeres tenemos que salir a las calles a denunciar esto, sino que nos tenemos que sumar todas y todos. Ya les avisaremos el lugar, la hora de salida. ¿Más en la Ciudad de México o aquí? En diferentes ciudades, aquí en Guadalajara también lo vamos a hacer. Y bueno, y más con lo que ha sido Trump y su relación con los movimientos feministas, ¿no? Sí, por que supuesto. Yo creo que es un momento muy importante para las reivindicaciones, ¿no? de género. Fíjate, ha sido muy significativo que cuando han llegado estas personas de derecha al poder, lo primero que hace, eso es muy significativo, lo primero que hace es esta medida en contra de las mujeres, ¿no? Es control sobre el cuerpo de las mujeres. Esto lo hizo también el gobierno golpista de Honduras. Al día siguiente del golpe de Estado, una de las primeras medidas que tomó, prohibir la píldora del día siguiente, ¿no? Son mensajes que mandan sobre el control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Bueno, no nos vayamos lejos, Emilio González Márquez. Sí. ¿No? Desde el principio tomó decisiones de ese tipo, y en ese momento el PRI, aliados, ¿no? Es para, ¿cómo se llamó? Para proteger la vida o algo así le llamaban, ¿no? La familia, de hecho, o sea, que hay que criminalizar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, Claro. Sí, hubo dos situaciones en ese periodo. Uno en el 2008, cuando se reforma la Constitución del Estado para proteger la vida desde la concepción, imagínate. Y el otro tema fue cuando interpuso una controversia constitucional para impedir la aplicación de la norma 046 en el Estado. Por supuesto que no procedió y le dijeron, oye, no estamos en Talibania, estamos en... Pues más o menos, Digo, porque la norma 046 yo se lo he llegado a preguntar directamente al delegado del IMSS y me dice que ellos pues, no la reconocen. No la reconocen. Imagínate, y no la aplican. Es una ley, tú puedes estar a favor o en contra, yo estoy a favor de la norma, pero ya que alguien diga, una norma no, a mí no me compete. Claro. No, el mismo secretario de Salud en Jalisco, cuando le pedimos que nos rindiera cuenta sobre la aplicación de la norma, dijo, ya capacitamos a todo el personal en la objeción de conciencia. Oye, qué bueno que capacitaste en objeción de conciencia, pero capacita en relación a la aplicación de la norma. Pero hasta donde tengo entendido, en el sector público no hay objeción de conciencia. O sea, un médico privado sí. Pero tú no tienes, en el sector público no. Porque tú tienes que seguir las leyes. Claro, puede haber objetores de conciencia, pero tiene que garantizar el sector público tener gente que pueda aplicar la norma y no aducir la objeción de conciencia. Eso lo tiene que garantizar. A mí se me hace que son reservas para no aplicarla, pero bueno. Guadalupe, un dato interesante. Entró ya en vigor a nivel nacional el servicio de emergencia 911, que era parte también de lo que ustedes habían planteado. ¿Cómo empatamos este servicio a una denuncia? ¿Cómo opera? Cuéntanos un poquito sobre esto, Mira, por favor. Esa es una de las recomendaciones también que vienen del grupo interinstitucional, es de que se capacite al personal que atiende esas llamadas con perspectiva de género, para que aprendan a distinguir cuando se trata un caso de violencia de género, violencia contra las mujeres, y la inmediatez con la que lo tienen que atender. Mira, nosotros tuvimos la experiencia en el caso de Chihuahua, cuando tenían una especie de semáforo para medir el tipo de urgencia de atención en una llamada, y entonces preguntaban a las personas, ¿te está amenazando? ¿Tiene un arma? Les preguntan, ¿tiene un arma? Y si les decían que no tenía un arma, entonces le bajaban el nivel, si era rojo le bajaban a verde, amarillo, depende, ¿no? Cuando el mayor número de asesinatos los cometían con las manos, a golpes y demás, entonces no necesitas un arma para estar en riesgo y estar en peligro. Aquí mismo en Jalisco, del número de mujeres asesinadas, el año pasado, el primer lugar es el arma de fuego, pero el segundo lugar es a golpes, es estrangulamiento, utilizan su propio cuerpo, sus propias manos como armas, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que capacitar para que aprendan a distinguir cuándo efectivamente una víctima está en riesgo y no seguir protocolos, a veces protocolos internacionales que te van midiendo. Si tiene un arma, entonces le bajas al nivel, si le aumentas al nivel, si no tiene arma, entonces hay otra medida de atención. No, se tiene que ver las situaciones incluso hasta de cada lugar. Puede ser que en Ameca, en Lagos de Moreno, o sea, regionalmente ocurra una situación y en la zona metropolitana se den otro tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de atenciones tienen que ser atendidas de acuerdo al municipio, a la zona y de acuerdo a lo que ya se tiene de análisis georreferenciales incluso,
del comportamiento del fenómeno delictivo. Y sobre todo esto, la sensibilización, porque bueno, sí, quizá el operador que recibe esta llamada está más acostumbrado a una denuncia de robo, acaban de meterse a mi casa a robar, me robaron mi coche, lo que sea, pero que una mujer hable y diga, oiga, mi marido me está amenazando, pues también es parte de esto que necesitamos todavía reforzar más, como bien dices, una mayor educación entre los operadores. Claro, ¿no? y sobre todo el otorgamiento de las órdenes de protección, saber en qué consisten, qué alcances tienen, cuáles son, y sobre todo que existe una estructura de seguimiento, porque pueden expedir 20,000 órdenes de protección, pero no solamente es que le expide la orden de protección, sino qué implica esa y qué seguimiento le dan para ver si efectivamente esta protegió una vida o no la protegió. ¿Y la propuesta de que el agresor tenga que dejar la casa? ¿Pasa, no ha pasado? Sí, depende del tipo de orden de protección que se solicita. Okay. Sí, claro. Sí, puede ser que sea señalado directamente por el juez que tengan que dejar la casa del agresor. Así es, así es. Guadalupe, escuchaba al fiscal en el marco de la glosa ciudadana decir que en 10 años había detenido 35 personas en el tema de los desaparecidos. Me parece nada. En el caso de los feminicidios... También tenemos un tema de impunidad muy alto, o sea, tenemos casos emblemáticos incluso que les hemos dado acompañamiento a las familias, el caso de Betsabe, por ejemplo, o el caso de Gaby, en donde los casos siguen impunes, siguen prófugos ellos, a pesar de este seguimiento tan puntual y tan cercano que hemos dado en reuniones incluso con el propio fiscal para saber qué es lo que está pasando. Imagínate los otros casos, ¿no? Aquellos en que no son tan públicos, tan cercanos y están en la impunidad. ¿Cuántas sentencias hubo el año pasado? Hay 42, sí, hay 42 consignaciones por feminicidio el año pasado, 42 consignaciones. ¿Sí? Muy poquitas, bueno, ¿no? Muy poquitas. Muy pocas, para 115, un promedio de 115 mujeres asesinadas en el año. Guadalupe, muchísimas gracias, como siempre. Un gustazo platicar contigo y estaremos muy pendientes. Ojalá que ya, pues, mucho más intensidad en este tema de la violencia, ¿no? Así es. En intensidad me refiero a la respuesta de las autoridades. Por supuesto. Entendimos. Es que, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tema. Hasta el viernes, Belén. Viernes de personaje. Rafael González Pimienta, jefe de gabinete. Gracias a usted. Muy buenas noches.